la reflexión del día de hoy. Y la reflexión para el día de hoy es Dios desde el punto de donde estás mirando o del punto de vista donde estás parado mirando. Porque Dios, desde el punto de vista donde estás mirando, lo tengo así, porque cada uno mira a Dios de un ángulo diferente, de una forma diferente o de un lado diferente. Y al según a cómo lo miran, lo pintan y lo expresan que Dios es así, a como yo lo veo así es. Y hay muchos predicándolo a como lo ven, no a como Él es. A como le han dicho que es y no como Él es. Como piensan que es y no como Él es. Si miramos, las escrituras tienen muchos ejemplos de que nosotros miramos que hay dos formas para mirar a Dios o hablar de Dios o creer en Dios. Si nosotros miramos en Números cuando Balaam o Balac sale a buscar alquilado a Balaam por dinero para que le maldizca a un pueblo que sale llenando la tierra. Si nosotros miramos desde el punto de vista que estaban las otras naciones, encontramos que ¿qué Dios tiene Israel? Destruye todo, acaba con todo, es un Dios sin misericordia. Y si usted lo lleva a los puntos de hoy, hay muchos que creen más en el diablo porque les han pintado a un Dios sin misericordia y le han pintado al enemigo un Dios de amor. Ese le acepta todo lo que usted tenga. Y más de uno está convencido de eso. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de alguien que está mirando a Dios, le han creído y se han dejado convencer y no han podido conocer a Dios, ni se han podido acercar a mirarlo correctamente como es Dios. Entonces, si nosotros vamos al presente, hay muchos. ¿Y qué Dios es el que tienen ustedes? A mí me lo han dicho claramente. Dijo, mire, cuántos muertos, cuántos asesinatos, y eso, culpa de Dios. Y allí es donde viene la propuesta a veces que le hacen a algunos, y hay que ponerle a veces un ejemplo razonable para que lo entienda. A mí alguien me dijo así, le pregunté, ¿cuántos hijos tienes? Yo tengo 2. Supongamos que está menos 40. Y tu hijo quiere salir a la calle y tú no quieres dejarlo salir. ¿Qué le dices para que no salga? Me dijo, hay que decirle lo que le va a suceder. ¿Qué le va a suceder si sale? Si sales te va a dar hipotermia, te va a agarrar el frío, te vas a congelar, te vas a morir. Vas a quedar un bloque de hielo. ¿Son maldiciones o son cosas normales que suceden por desobediencia o por no entender que el peligro está a la puerta y que si me tiro me va mal? Pero si juzgamos a Dios de que todo sucede por culpa de Dios, y Dios cuántas veces te ha dicho, ven a mí, acércate a mí, y el ser humano se ha alejado de Dios. ¿Es maldición de Dios? No, sucede por estar fuera de Dios. Esto le sucede a un niño por estar fuera de su familia o salir fuera de su protección, y esto le sucede al ser humano por estar fuera de la protección de Dios. Lo que pasa es que no hemos querido entender, o nos han pintado un Dios de una manera diferente de lo que Él es. Si usted lee la parábola de los talentos, ¿qué hizo el que le dieron un talento? ¿Por qué lo escondió? Porque estaba mirando a Dios desde un punto de vista diferente que los demás. Dijo, sabía que eres un hombre severo, que recoges donde no siembras y cosechas donde no esparciste. Y si miramos, no es cierto. Pero, bueno, y si sabías eso, ¿por qué no hiciste lo correcto si ya lo sabías? Porque muchos llegan y dicen que yo sé que Dios va a terminar con el mundo. Dicen, si sabes, ¿por qué no huyes si hay un camino para huir? Bendito el nombre glorioso de Jesús. Hay muchos puntos de vista donde usted se puede parar en un lugar y el otro en otro y se ven dioses completamente diferentes. Miramos el pueblo de Israel en Egipto. Encontramos que Dios fue a sacarlos de Egipto y encontramos un Dios de amor. El pueblo de Israel no sufrió ninguna plaga, ninguna peste. Estuvo allá y todavía salió con todos los bienes que pidió a los egipcios. Pero si nosotros miramos a Egipto y los que fueron azotados, ¿qué Dios es ese?
Un Dios que no tiene amor, un Dios de misericordia, un Dios cruel, un Dios que acaba con todo. Les acabó con el ganado, les acabó con los cultivos, les acabó con todo. ¿Pero por qué? Si miramos, le había mandado una orden, le había dado una oportunidad, le había dado una opción. Deja salir a mi pueblo que me adore en el desierto. ¿Por qué? Porque tenía cautivo, prisionero al pueblo de Dios. Y no quiso obedecer la ley de Dios. Y si alguien no obedece la ley del rey, ¿quién lo cobija? Usted puede mirar en cualquier estado donde esté. Si usted no obedece las leyes del estado, el país o el reino donde esté, a usted lo cobija la ley y ves castigado. Aunque usted diga soy inocente, hay una ley que le dice que es culpable. Si dice que no la conocía, la ley no tiene por inocente al que no conoce la ley. Debemos de estar atentos a conocer la ley donde estamos. Sea del estado, sea del país, qué leyes tiene, para no decir que nos va a coger por inocente porque no lo sabía. Y así nosotros debemos mirar cuál es la ley de Dios para no juzgar a Dios. Yo no sabía. Y hay muchos que dicen que el que no sabe no es castigado. No es cierto. La ley no la viola la gente y queda inocente. El que la viola paga, y si no conoce también. Si usted mira, así son los países, así todas las leyes. No por no conocerlas es inocente el que la viola. Bendito el nombre de Jesús, Rey de Gloria. Y si nosotros seguimos mirando y comparando a este Dios que tenemos, le voy a decir una historia que me pasó a mí, pero me sucedió así. Estaba hablando con uno de estos que no creen en Dios y me dice: pastor, usted está perdiendo el tiempo, Dios no existe. Y le digo yo, pues, tiene la razón. Dijo, ¿sí ve que todavía me da la razón que Dios no existe? Dijo, sí, te doy la razón que Dios no existe para ti. Ahora dime por qué no existe. Y me colocó ejemplos de uno y el otro. Se fue hasta África, miren los niños que se mueren, mire que no sé qué, mire, cantidades de ejemplos. Y estaba trabajando el hombre en una empresa empacadora de carnes y le digo, esa empresa empacadora de carnes no existe. Dijo, pastor, acaba de mentir. Digo, yo no estoy mintiendo, no existe. Y si quiere le doy los ejemplos por qué no existe. Y me dijo, ¿y por qué no existe? Dijo, porque a mí no me ha dado nada, ni sé cómo es, ni he ido a esa empresa. No existe. Dijo, pero es que eso es mentira, lo mismo que tú estás diciendo, es mentira lo que dices. ¿Por qué? Dice, pero es que usted miente porque de esa empresa es donde yo como, mantengo mi familia, pago la renta, eso es, le van. Dijo, lo mismo te puedo decir yo, porque no existe, porque no recibo nada de ella. Y por esa razón no existe Dios para ti, porque no recibes nada de Él. Pero para mí sí existe, porque Él es el que me da para sobrevivir, el que me da para pagar la renta, Él es el que me da para sostener, es el que me sostiene, es el que me sana, es el que me cuida. O sea que, al segundo el punto de vista donde yo esté parado, digo que es Dios. Y muchos han creído de la manera de ese que me encontré. Dios no existe. Y a muchos me han salido con el mismo tema que Dios no existe, le digo que tienen la razón. ¿Por qué? Porque están parados en un lado equivocado y han escuchado una versión errónea del Dios que tenemos. Y al segundo como la escuché y como somos buenos creyentes, entonces nosotros creemos en lo que oímos y lo que vemos. A veces predicamos, dice, es que la fe viene por el oír. Pero tenemos que decir qué es lo que tenemos que oír y en qué tenemos fe. Si usted escucha que Dios es malo y tiene fe que Dios es malo. Por eso dice, ¿y oír qué? Oír el mensaje que ha dejado Dios para tener fe en Dios. Pero si escucha lo contrario, pues no tiene fe en Dios, tiene fe en los demás. Si usted encuentra la historia de Felipe, se encuentra a un mago y tenía todo el pueblo engañado. ¿Por qué? Porque eso escuchaba, en eso creían o en eso tenían fe. Pero al ver que había llegado otro más poderoso que él, que llegaba sanando a los enfermos, levantando a los muertos, dice, hasta el mismo mago dice, pues, parece que este negocio está mejor que el mío, está bueno cambiarlo. Y él estaba mirando a Dios desde el punto de vista económico.
Por ese lado hay más economía que por acá, porque ese se está llevando toda la gente. Y muchos piensan cuántos millones no tendrá, porque es su idea. Su idea es la economía, y muchos dicen, vea, es que formar iglesia es lo mejor, se vive sabroso. Ese es el punto de vista. Pero algunos otros dirán, servirle a la iglesia de Dios es difícil, porque es un pueblo rebelde, de dura cerviz, que no quiere entender, se le dice la verdad y todavía van en contradicción contra uno. Uno quiere llevarlos a que se acerquen a Dios y ellos quieren estar en contra de la ley de Dios. Pero entonces miramos, ¿a dónde estoy parado yo? ¿A dónde está parado él? Y encontramos que este mago era desde un punto económico. Muchos están mirando a Dios desde un punto económico y muchos han conseguido economía por ese lado. Y muchos han creído en ese cuento y les han dado economía a los que buscan economía. Pero encontramos que no es este el propósito de Dios, ni tampoco es el Dios a quien nosotros predicamos. Ni tampoco los predicamos por ganancias. Los predicamos ¿por qué? Porque hay una necesidad, hay un propósito. Pablo dice, y yo fui llamado a anunciar estas buenas nuevas de salvación, de que Jesús es el Salvador. Y ya hay de mí si no las predico, no las anuncio o no las enseño. Porque se me fue impuesto. No es que yo quise, sino que se me impuso esto, que yo debía dar de conocer el nombre de Jesús a todas las naciones, ante los príncipes y reyes y el pueblo de Israel. Y usted encuentra su testimonio que dice al rey Agripa, dice, oh rey, y hasta ahora estoy cumpliendo lo que me mandaron a hacer. No era economía. Es un plan diferente. Pero cuando al que tiene el pensamiento equivocado ya por alguno que está en un punto de vista diferente y se lo ha enseñado, esto es economía. Por esto es un reino espiritual, no es terrenal. Somos completamente diferentes al reino del mundo. El reino de Dios es diferente. El reino de Dios es preparando a un pueblo para que pueda ir al cielo. ¿Cómo lo está preparando? Lo está perfeccionando en espíritu hasta llegar a ser un espíritu perfecto, a la reunión de los espíritus hechos perfectos, no al grupo que tenga más economía, más gente, más bienes, sea mejor, atraiga más la gente. No, ese es el plan de Dios. Pero muchos te lo han pintado así y así lo crees. Digo, hermano, es que yo voy a esa iglesia, es una bendición. Hay un grupo de alabanza, hay instrumentos de todo. A veces tengo que taparme los oídos porque siento que me los van a explotar. Y nos acostumbramos a eso y es que allá es donde yo tengo que ir. Y miramos qué clase de Dios se están pintando. Si Dios no está en las fiestas del mundo. Nadie se ha preguntado si le agrada a Dios lo que están haciendo. No, es que a mí me gusta. Me siento bien. Esto no es por sentirme bien. Esto es por conocer la verdad. Y si quiero ser salvo, aceptar la verdad y esforzarme a estar en Jesús. Es un esfuerzo porque tenemos una naturaleza diferente. Y por causa de la naturaleza y de la forma en que nos han criado y lo que hemos escuchado, estamos parados en un punto de vista donde vemos a Dios diferente de los que están adentro. Por eso yo en el punto de vista que estoy, si alguien me dice, mire, yo no creo en Dios, yo digo, tendrá la razón de alguna manera, hay que preguntarle por qué. Así de sencillo. Yo digo, mire, es que Dios me quitó a mi madre, me quitó no sé qué. Bueno, pues tiene la razón. Y tiene usted que ponerse a explicarle. Nosotros en este mundo no nos hicieron eternos y por causa de la desobediencia quedamos temporales. La existencia del ser humano en el principio eran aproximadamente 1000 años. Fue bajando, 120, ahora dice que 70, 80, y de ahí en adelante es un ciclo. Nace, crece y muere. Y es una orden constituida por Dios, que ¿quién se va a rebelar contra ella? Que todos los seres humanos mueran una vez y después un juicio. O sea que tu mamá no iba a vivir para siempre. ¿Cómo te la iba a quitar Dios si es el ciclo de vida?
Ella tuvo un ciclo de vida, ¿para qué? Para agradar a Dios, si quería resucitar con un cuerpo celestial y servirle a Él para siempre. O de no, hay un lugar para poner a los demás que no quieren. Pero por falta de conocimiento llega y dice que ese no es. Dios no está quitando. Dios nos está llevando a la gente. Como dice, no, esa era la voluntad de Dios. No, si lo atropelló un carro, pues miremos la razón por qué. Si murió borracho, miremos la razón por qué. No, esa era la voluntad de Dios, lo que Dios quería. Están mirando a Dios desde un punto de vista completamente contrario. Y si lo miramos a los humanos, a nosotros los humanos nos sacan un perfil completamente diferente. Unos para hacernos la guerra y otros porque no nos conocen. Y así hablan de Dios. ¿Qué decían los fariseos y los saduceos de Jesús? ¿Qué van a creer en ese hombre? Echa los demonios por el poder de Satanás. Entonces, ¿ustedes se van a volver siervos de Satanás? Nosotros somos hijos de Abraham, la descendencia de Abraham, el pueblo de Israel. ¿Qué hacen detrás de ese hombre? Y muchos se creyeron ese perfil. Muchos se creyeron a los que hablan de ese punto de vista. Para defender una religión, para defender sus bienes económicos y su poder terrenal. Porque de entre ellos hay muchos, pero que le decían, ¿y cómo van a decir ustedes eso de alguien que no lo han escuchado? Vayan y lo escuchan si es cierto lo que ustedes dicen. Y eso es lo que nosotros tenemos. Nosotros no queremos saber la verdad. Nosotros no queremos escuchar a alguien que diga y saber nosotros qué dijo, sino nos gusta el chisme de los demás. No, ese, ni para qué va, ese es así y así y así. Y así lo juzga sin haberlo escuchado. Y eso dijeron en el concilio de Jesús, ese hombre es el Pietro. Pero ¿cómo van a decir eso si ustedes no lo han escuchado? Vayan y lo escuchan. Y sabrán si dicen la verdad o la mentira. Entonces nosotros estamos juzgando y viendo a Dios según desde el punto de vista donde estamos. Y según a cómo estamos. Cuando digo cómo estamos, porque a veces vamos al frente, mirando a Dios y a veces le hemos dado la espalda. Y el que le da la espalda a Dios, ¿cómo va a ver a Dios? Queda viendo a lo que le dio la espalda. Y por eso usted encuentra en la historia de Israel. Cuando vamos a acercarnos un poco a las Escrituras, y si miramos la historia de Gedeón, le dice, Yahshua está contigo, poderoso valiente. ¿Qué valiente soy yo? Y dice, sí, tú vas a libertar a este pueblo. Dijo, ¿y cómo? Soy el más pequeño de la casa de mi padre y ese Dios que pintan mis padres no existe. Dicen que nos sacó de Egipto con mano fuerte, con mano poderosa, y ahora nos ha entregado en manos de los filisteos. ¿Qué quiso decir? Allá pintaban un Dios diferente, pero aquí estamos hablando de un Dios diferente. De entre comillas decimos que tenemos un Dios, pero no nos defiende ni hace nada por nosotros. Y muchos están en esa situación porque le han dado la espalda a Dios. Conociendo a Dios, no le han aceptado ni le han adorado como a Dios, sino que se han vuelto a sus propios razonamientos y están haciendo lo que bien les parece y le han dado la espalda a Dios y hablan de un Dios de esa manera. No, hermano, eso de sanar enfermos, eso en el tiempo de los discípulos, eso no pasó. Que se levanten muertos, no, hermano, no crean eso. Que eso lo hicieron, pero los discípulos en el tiempo antiguo, ahorita no, ahorita a nosotros nos tocó diferente. ¿Por qué? Porque le hemos dado la espalda a Dios, porque tenemos la mirada puesta en el mundo. Y Pablo dijo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cuando yo tengo puestos los ojos en algo, allá tengo puesta mi mirada, para allá va mis pasos, para allá va todo. Entonces es importante nosotros mirar dónde estamos y qué estamos escuchando. Gedeón, ¿qué había escuchado Gedeón? Ya Dios. Ese que nos sacó de Israel, ni se sabe dónde está. Y era al contrario, le dimos la espalda. Porque ¿qué le dice Dios? Pero yo voy a estar contigo. ¿Por qué? Porque no estaba con Israel. Y así pasa en estos tiempos. Puede estar en cualquier grupo y alguien le clama y le dice, pero si mire, el pastor ora y no se sanan. Dijo, pero yo estoy es contigo, yo no estoy con ellos. Estoy contigo, ve y haz lo que yo te ordeno. Y Gedeón tuvo miedo de hacerlo de día y hizo el mandato de noche. Bueno, tumbó las estatuas, toda la idolatría que había, que habían abandonado a Dios por su idolatría, y
construyó un altar y hizo un sacrificio a Dios de noche. Y yo sé que muchos tenemos miedo. Muchos hemos creído en el Dios que nos han pintado y desde el punto de vista que otro lo está viendo, nosotros creemos así. Es que Dios ahora es así. Esto se ha modernizado, hermanos. Esto está moderno y eso era la antigüedad. No le pare bolas, hermanos, que ahorita vamos por este lado. No. En la antigüedad o antes íbamos de frente a Dios, ahora vamos de espalda a Dios y vamos en contravía. Y por eso no vemos a Dios. Bendito el nombre de Jesús. Entonces, es importante nosotros mirar. La iglesia de Dios ve a Dios diferente a las iglesias del mundo o al mundo. Porque ahorita casi toda la mayoría de la gente es iglesia. Todos se catalogan por pertenecer a un clero religioso. Y como iglesia es grupo de personas que confiesan una fe o que anuncian a algo o que le sirven a alguien o que pertenecen a alguien. La Biblia se encuentra que Satanás tiene iglesia. Que las mujeres tienen iglesia, que los hombres tienen iglesia. Jesús, Dios, tiene su iglesia porque lo proclama a Él, anuncia su nombre y le pertenece a Él. Entonces es importante nosotros desde dónde vemos a Dios. No, para mí personalmente, ¿cómo veo a Dios? Veo un rey que ha ordenado que se le respete, que se le obedezca, que se le honre y se le glorifique. Y Él nos defenderá a nosotros. Somos de Él. Yo no tengo que gritar tanto para que me escuchen, sino obedecer y pertenecer a alguien para que me cuide. Eso es lo que trata de decir Santiago. Dice, la oración del justo, dice no, el justo clama a Dios y Dios lo escucha. Hay unas versiones que dicen la oración del justo, digo, pero es el justo ora o el justo clama y Dios lo escucha. Primeramente tengo que ser justo. ¿Y justo ante quién? Que se ha hallado justo ante Dios, no ante la humanidad. Porque hay muchos que se hallan justos ante el mundo y ante los seres humanos, pero no ante Dios. Bendito el nombre glorioso de Jesús, Rey de Gloria. Si miramos, Jesús hay un texto que me gusta mucho en Mateo 23 cuando habla de Jerusalén. ¿Cuál era el propósito de Dios con ese pueblo? Y dice así, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los mensajeros que Dios te envía. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollitos bajo las alas, pero no quisiste? O sea, ¿cuántas veces quise que te hubieras protegido por mí? Te hubieras cuidado. Si usted mira, primeramente hay que matar la gallina para sacarle los pollitos bajo de las alas. Hay pelea, se defiende. ¿Y quién nos podría separar debajo del dominio del poder de Dios? Él mismo Jesús dijo, ¿y quién los puede arrebatar de mi mano? Si no hay más nadie es más poderoso que yo. Pero no hemos querido estar en la protección de Dios. Estamos en contra, estamos en contravía, estamos caminando a espaldas de Dios. No queremos obedecer a Dios. Queremos asentar o cumplir las costumbres de este mundo y nos hemos enseñado a vivir de costumbres. Y estamos predicando costumbres que a veces da hasta vergüenza decirles de quién. Como dice Pablo, dice, ustedes deberán de ser maestros, pero ¿qué? Son niños, neófitos. Y dice, y eso se avergonzó a Pablo y da vergüenza. Bendito el nombre glorioso de Jesús. Si Dios está llamando, yo no creo porque yo esté con Él. Dios está llamando porque estamos separados de Él. El mismo Isaías dice, y nosotros éramos como ovejas esparcidas que no tienen pastor. Jesús dijo, venid a mí todos los que estén cargados y trabajados y yo los haré descansar. Y muchos dirán, ¿para qué se necesita Dios? Si estamos bien a como estamos. Si vamos bien, vamos pero bien mal. Entonces, el punto importante es saber si yo estoy parado en el punto correcto para mirar a Dios o si yo estoy escuchando al que está parado en un punto correcto para ver a Dios. Porque hay veces nos lo pintan contrario. Y es en la situación que estamos. Porque el que va a espaldas de Dios no sabe cómo es Dios.
Y si tiene un conocimiento de Dios, ya Dios no está con él. ¿Cómo va a hablar de poder si no está bajo su dominio? Es como alguien entra, por ejemplo, a un grupo militar, sea ejército o policía. Tiene la autoridad del Estado sobre él. Si usted hace guerra contra él, hace guerra contra el Estado. Pero si se retira y se vuelve en contra del Estado, ahora no es la autoridad del Estado que lo defiende, es la autoridad del Estado que lo castiga. Y así tenga mucho conocimiento y se parezca o tenga hasta el mismo uniforme, ya no tiene la protección del Estado. Y así ha pasado en este camino que llevamos. Muchos que pertenecían a Dios, tenían la protección de Dios, llegaban a un lugar y los demonios huyen, los enfermos se sanan. Y hay muchos que al segundo del punto de vista que le invitaron a Dios, cuando venga el hermano, todo el mundo recibe el Espíritu Santo. Vamos a llamar al hermano para que sean sanados. ¿Qué Dios te están pintando? Ese no es Dios. Es un instrumento de Dios como tú o como yo, pero que nos hemos parado al frente y que estamos mirando al frente y que conocemos quién es Él. Pero en penas Él se apartó, le dio la espalda a Dios, quedó sin autoridad. Y los muchos que quedaron engañados, pues ¿qué autoridad pueden tener? Por eso tenemos que mirar desde qué punto de vista estamos nosotros parados. ¿Dónde estamos y cómo estamos con Dios? Porque según a cómo estamos, así lo vemos. Y puede ser personal, puede ser cualquier cosa. Usted mira que muchos pelean con los estados. Y es que si el gobierno cambia, ¿qué es el gobierno? No, a veces somos nosotros los que estamos en contra. Los que estamos en contra hasta de nosotros mismos. Y así andamos pensando nosotros, pero es que si Dios me diera esto y Dios me diera aquello, pero miremos si yo estoy haciendo lo que Dios manda, haciendo lo que Dios quiere y agradando a Dios. Porque es imposible que Dios me dé las cosas para hacerle guerra a Dios. Así como hablaba ayer de Pablo, él estaba haciendo guerra y se daba de cuenta. Y yo creo que pensaba que tenía el apoyo de Dios, no, tenía el apoyo de un Estado y de un grupo religioso. Bendito el nombre glorioso de Jesús. Así que miremos desde qué punto de vista estamos viendo a Jesús. ¿Lo estamos viendo como el carpintero, el hijo del carpintero? ¿Lo estamos viendo como el siervo de Dios? ¿O lo estamos viendo como el niño de maldad o el siervo que buscamos para que nos haga mandados, haga todo lo que nosotros queramos? ¿Lo estamos viendo como el rey de reyes y señor de señores? ¿O lo estamos viendo como lo veía Pedro? Le dijo, tú eres el Dios viviente y solo en ti están las palabras de vida eterna. ¿O lo estamos viendo como lo vio Juan? Esa voz que se escuchó desde el principio, esa que le habló a Adán y a todos, esa voz se hizo carne, se nos manifestó en carne y vimos su gloria. ¿Cómo? No el unigénito, como del unigénito del Padre, pero es Dios manifestado en carne. ¿Cómo lo estamos viendo? ¿Lo estamos viendo como un hijo, como un profeta o como Dios manifestado en carne? Porque Juan en todas sus cartas y en el libro que escribe, lo escribe como Dios creador de los cielos y la tierra. En San Juan 1:10 dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. O sea, ¿cómo lo pinta o cómo lo ve o de qué punto lo estaba viendo? Como el Dios creador del universo. Pero yo no sé de qué punto lo estás viendo tú. Y si no lo estás viendo desde el punto de vista que lo vio Juan, debes de buscar y mirar en qué posición estás o dónde estás parado. Porque Juan lo dice en sus cartas. Y el falso profeta, ¿en qué se conoce? En que no confiesa que Dios es espíritu y se manifestó como un hombre verdadero. Y para estar parado al lado correcto tengo que saber que Dios es espíritu y se manifestó como un hombre verdadero. No falso, no es que es mitad Dios y mitad hombre, Dios entre los seres humanos o entre la raza humana. ¿Cómo lo vio Pablo? ¿Cómo lo pinta Pablo? Pablo lo pinta como lo vio. Dios es luz inaccesible. Lo vio así en Hechos 9 y se lo dice a Timoteo. Dios es luz inaccesible, de ninguno de los hombres le puede ver, jamás.
Y tiene la razón de pintarlo así porque él se le presentó y no lo pudo ver, quedó ciego. Y si le preguntan a los que iban con él, ninguno lo pudo ver. Una luz que sobrepujaba la luz del sol, y mira el sol. ¿Cuántos han quedado ciegos mirando el sol? Y si lo miras ni sabes cómo es, ni cómo es, porque... Y esta es una luz que no tiene el hombre, el ser humano, la capacidad de ver. Bendito el nombre de Jesús. Entonces lo importante de hoy es, hermanos, amigos, de qué lugar, de qué parte, en qué punto de vista estás viendo a Dios. De qué manera te lo han presentado, cómo lo conoces. Porque si no es el Dios, creador de los cielos y la tierra, un Dios que ama, que un día tiene preparado el castigo para la raza humana y tiene un galardón para los que le aman y guardan su mensaje, no sé qué Dios tienes tú, o cómo te lo han pintado, o cómo te han dicho que es, pero ese es el Dios que dan a conocer las Escrituras y que el Espíritu que mora en nosotros lo ha designado y lo prueba que es de esa manera. Bendito el nombre glorioso de Jesús. Así que vamos a seguir adelante. Acerquémonos a Él para conocerle, y entre más le conozcamos, queremos saber más de Él y acercarnos más a Él. Así que vamos a darle gracias a nuestro Señor Jesús, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre.